Y así, puestos de pie, dejo el lugar a nuestro pastor para que él comparta con nosotros la reflexión de la palabra. Gracias, Pastor Omar. Es un domingo de victoria. La resurrección de Cristo es un momento que nos dice de forma contundente que la muerte y Satanás no tenían la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y hoy celebramos hace más de 2000 años que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Y esta es una victoria para la iglesia. Una victoria que habla de que para Dios y para Cristo Jesús no hay nada imposible. Y vuelvo a declarar, la muerte y Satanás no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Quiero aprovechar que están de pie para que leamos la palabra de Dios. Lucas, capítulo 24, versos 1 al 5. Y luego estaremos pasando en Lucas, capítulo 24, versos 13 al 21. Primero Lucas 24, 1 al 5. Va a estar ahí en sus pantallas. Nueva traducción viviente dice de esta manera: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba recorrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Dale palmas al Señor por eso. Cristo está vivo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ese mismo domingo por la tarde, Lucas capítulo 24, versos 3 y 21. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Y luego el verso 21 dice: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que está muerto. Para dos de los que la palabra de Dios llegue también a sus vidas y pueda ministrar sus corazones. Y me gustaría saber de los que estamos hoy en casa, si alguien nos visita por primera vez, si es la primera vez que estás en Monte de los Olivos, ¿pudieras ayudar levantando tu mano para ubicarte? Alguien que viene por primera vez a Monte de los Olivos. Si todavía hay pequeñitos aquí, de los 45 días hasta los 3 años, puedan salir al salón de semillitas, el salón de preescolar de 3 a 5 años y la iglesia infantil o Kids MDO de los 6 a los 12. Hoy es primer domingo del mes. Además de estar celebrando este tiempo de resurrección, también tendremos nuestro tiempo de Santa Cena. Así que hoy los adolescentes se quedan aquí junto a usted y a mí para escuchar el mensaje que sé que será de bendición para todos nosotros. Quiero incomodarle una vez más. ¿Quiere ponerse de pie? Y aprovechando que se pone de pie, ¿por qué no saluda a alguien que esté cerca de usted? Dígale: Él vive. Voltee con alguien, dígale: Dios te bendiga, Cristo vive. Gracias a Dios. Amén. Y así, puestos de pie, dejo el lugar a nuestro pastor para que él comparta con nosotros la reflexión de la palabra. Gracias, Pastor Omar. Es un domingo de victoria. La resurrección de Cristo es un momento que nos dice de forma contundente que la muerte y Satanás no tenían la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y hoy celebramos hace más de 2000 años que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Y esta es una victoria para la iglesia. Una victoria que habla de que para Dios y para Cristo Jesús no hay nada imposible. Y vuelvo a declarar, la muerte
y Satanás no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Quiero aprovechar que están de pie para que leamos la palabra de Dios. Lucas, capítulo 24, versos 1 al 5. Y luego estaremos pasando en Lucas, capítulo 24, versos 13 al 21. Primero Lucas 24, 1 al 5. Va a estar ahí en sus pantallas. Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba recorrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Dale palmas al Señor por eso. Cristo está vivo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ese mismo domingo por la tarde, Lucas capítulo 24, versos 3 y 21. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Y luego el verso 21 dice: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que está muerto. Para dos de los caminantes o dos de los seguidores de Jesús, el domingo en la tarde todavía Cristo estaba muerto, pero Cristo ha resucitado. Esto nos indica que para muchas personas Cristo Jesús sigue muerto. Para muchos, pero para la iglesia, los redimidos, los comprados con la sangre de Cristo Jesús, Cristo está vivo. Sea bendito el nombre del Señor por siempre. Pueden ocupar su lugar si son tan amables. Permítanme hacer una oración. Te doy gracias por este domingo especial, por este momento que como iglesia, tus hijos, los redimidos, nos hemos dado cita en este lugar para alabar y bendecir tu santo nombre. Te ruego en el nombre de Jesús que tú uses mi vida y que el mensaje de tu palabra traiga la orientación tanto doctrinal como un rayo de luz y de guianza para todos los que estamos aquí. Gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un tema que quiero compartir con ustedes: cambio de perspectiva. Quiero empezar con esto que me tocó vivir hace algunos años. Satebó, municipio de Batopilas, Chihuahua. En ese pequeño pueblo hay un templo conocido popularmente como la Catedral Perdida, nombre que le fue dado por un fotógrafo estadounidense, Richard Fisher. Él le dio ese nombre a ese templo. Está considerado como un tesoro histórico y arquitectónico. Está escondido en el fondo de las barrancas de la Sierra de Chihuahua. Está ubicado más o menos a unos 7 kilómetros del pueblo mágico, así se le conoce también al pueblo de Batopilas, Chihuahua. Después de abandonar o de pasar un poco por ahí por el pueblo, costeando todo el arroyo o todo el río que baja ahí por Batopilas, llega uno fácilmente al pueblo de Satebó, donde está este templo. Un templo que fue construido en el año de 1760 o 1764. En ese tiempo fue construido. Su arquitectura es una influencia europea. Tiene 3 grandes cúpulas. Es un templo muy llamativo, muy histórico, muy atractivo. Me tocó conocerlo más o menos en el año 1999, en el año 2000. Ese día me tocó visitar el templo de Satebó y cuando llegué al templo, había un grupo de americanos o norteamericanos con un guía de turistas, quien les explicaba con lujos de detalle allí el templo, quién lo había construido,
y mencionaba las fechas, 1760, 1764 fue el tiempo que duró construyéndose el templo, con lujo de detalles. Algo que a mí me llamó mucho la atención y me impresionó mucho en cuanto entré a la puerta, una puerta antigua, de madera, muy pesada. Los muros del templo son de este ancho. No le miento, así de este ancho. Por eso tardaron tanto tiempo haciéndolo. El guía de turistas se introduce al templo y les está explicando con lujo de detalles lo del templo. Y me llamó mucho la atención, porque el guía de turistas era un hombre que estaba bien documentado, pero aparte tenía mucha destreza para explicarles todo. Hasta que llegaron al frente del altar. En el altar había un ataúd, cerca del altar había un ataúd, y en el ataúd había una imagen. Y escucho al guía de turistas que les dice, este es Cristo Jesús, que está aquí en su ataúd. Entonces les explicó todo lo de Cristo Jesús. E inmediatamente pues yo me acerco y le felicito porque en ese momento que él les dijo, este es Cristo Jesús, que está en su ataúd, pocos minutos después, todos los americanos se retiraron y él se quedó un instante más. De inmediato yo me acerco y lo saludo y le digo, quiero felicitarle por lo puntual y exacto que es usted para explicar toda la historia del templo e incluso del ataúd. Solamente le hace falta un detalle. Fíjese que Cristo Jesús no se quedó en la cruz, no lo dejaron en la cruz. Y tampoco está en un ataúd como está aquí. Ni siquiera está en el sepulcro. Porque al tercer día resucitó. Afortunadamente yo recuerdo que traía mi Biblia y lo llevé al Evangelio de Lucas. Y le dice, fíjese lo que el Evangelio de Lucas dice. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y le volví a repetir, no se quedó en la cruz, no lo dejaron. No se quedó en un ataúd, ni siquiera en el sepulcro. Cristo Jesús se levantó al tercer día. Y tal vez si se visita el templo, a lo mejor ya no está en ese templo ni el ataúd, ni Cristo ahí en el ataúd. Porque Cristo está vivo. Cambio de perspectiva. Muchos lo tienen todavía en la cruz. Usted lo habrá visto. Que lo tienen ahí en la cruz. Otros lo tienen en un ataúd. Y para el pueblo judío les conviene decir que no resucitó. Pero para los redimidos, para los comprados con la sangre de Cristo Jesús, para nosotros Cristo está vivo. Él resucitó. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Les estoy hablando de cambio de perspectiva. Es un punto de vista o un enfoque. Es una opinión o una visión personal. Es un marco conceptual sobre un tema, sobre un evento o un acontecimiento o tal vez también sobre una situación. Implica, cambio de perspectiva, implica dejar hacia atrás lo que habíamos creído por mucho tiempo. El grito de victoria más fuerte que se ha hecho todo el tiempo en las Sagradas Escrituras es que Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. Y Cristo está a la diestra de Dios y Cristo nos visita cada ocasión que nos reunimos a celebrar su nombre. Sea precioso el nombre de Cristo Jesús para siempre. Cambio de perspectiva. Es dejar atrás, como lo dijo ahorita el pastor, un viernes lleno de tristeza, un viernes lúgubre, un viernes de muerte, un sábado de silencio, porque el domingo Cristo se levantó. Alguien removió la piedra, pero Cristo no necesitaba que le removieran la piedra, porque cuando Cristo resucita, lo hace con un cuerpo glorificado, cuerpo que ya no estaba sujeto a las leyes de la gravedad o de la naturaleza, penetraba los muros. Así es de que la piedra la quitaron para que los mortales vieran que él ya no estaba ahí. Él se levantó y penetró la piedra y resucitó el tercer día. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Les estoy hablando de cambio de perspectiva, pero usted puede pensar igual que yo pensé mucho tiempo. ¿Pero por qué cambio de perspectiva? Si en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ya hay resurrecciones. En el Antiguo Testamento tenemos la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, bajo el ministerio del profeta Elías, del hijo de la Tsunamita, bajo el ministerio de Eliseo. Aquel que resucitó cuando fueron los judíos a llevar un difunto y lo pusieron en el cuerpo o en la tumba donde estaba Eliseo. Pero no pudieron terminar con todos los servicios fúnebres como lo hacen con todos. Como venía el enemigo,
como estaban en guerra, todo lo que hicieron fue aventar el cuerpo de su difunto en el sepulcro y salieron corriendo. Pero el muertito que llevaban se levanta y cuando vio que sus familiares corrían, pues él también empezó a seguirlos corriendo. Al último, yo no sé si corrían por el enemigo o por el muertito que venía detrás de ellos vivo, pero ahí resucitó también él. ¿Y qué diremos del Nuevo Testamento? En el ministerio de Jesús, nosotros tenemos que resucitó el hijo de la viuda de Naín. Ya lo llevaban rumbo al sepulcro. Resucitó la hija de Jairo. Resucitó Lázaro, que tenía 3 días de muerto. Ya estaba en el sepulcro. ¿Y qué diremos cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario? En el último grito que Él dio, la última palabra que Él declaró, dice la palabra del Señor, que hubo un terremoto, las piedras se sacudieron, y dice la palabra del Señor que los sepulcros se abrieron y muchos resucitaron ahí. Este es un tema teológico muy, muy profundo, resucitaron. Pero les estoy hablando de los que resucitaron en el Nuevo Testamento. En el ministerio de Pedro resucitó Tabita. En el ministerio de Pablo resucitó Eutico, uno que se le quedó dormido en un segundo nivel o en un tercer nivel y se cayó desde la ventana y pues lógicamente el golpanazo estuvo tan tremendo que murió y resucitó también. Así es de que les estoy hablando de cambio de perspectiva. ¿Por qué cambio de perspectiva? Si ya en el Antiguo Testamento habían resucitado algunos o muchos. En el Nuevo Testamento habían resucitado en el ministerio de Jesús muchos. Incluso cuando Él está en la cruz del Calvario, cuando da su último grito y que hay un terremoto, los sepulcros se abren y muchos santos resucitan. Ahí sí habían resucitado. Cambio de perspectiva. La resurrección de Jesús es distinta que todos los demás. Porque Jesús es el único que resucita con un cuerpo glorificado. Ya no muerto. Ya no está sujeto a las enfermedades, ni a las reglas de la naturaleza. Jesús es el único que resucita con un cuerpo glorificado. ¿Por qué cambio de perspectiva? Se habían resucitado muchos. Porque Jesús resucitó para no volver a morir. Todos los que resucitaron en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, volvieron a morir. Cristo Jesús no volvió a morir. Dale palmas al Señor en estos momentos. Por eso la Biblia, en el libro de la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 21, dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. La palabra primogénito viene del griego prototokos, que quiere decir el primero. No ha habido otro. Por eso nosotros estamos hablando de cambio de perspectiva, porque Cristo es el primero que resucitó de entre los muertos. Pero, ¿qué le parece a esto? No solamente Él resucitó entre los muertos. Los que resucitaron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento volverán a morir. Volvieron a morir. Pero hay una esperanza grande para los que morimos en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que significa que habrá también 2 resurrecciones. Esta es la verdad o el grito más grande de victoria. Cristo no está muerto. Cristo resucitó y está a la diestra de Dios como nuestro abogado y como nuestro defensor. Y a Cristo Jesús y a Jehová nuestro Dios nadie les ha ganado ninguna batalla, ninguna victoria. Satanás pensaba que matándolo se acabaría todo. Los judíos pensaron que matándolo resolvían el problema, pero el tercer día se levantó de los muertos y la tumba se quedó vacía. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. La resurrección de Cristo es escatológica. La Biblia habla de 2 resurrecciones futuras. La primera es de los justos, de los creyentes, pero también la segunda es de los injustos, de los pecadores. De esas resurrecciones habla la palabra del Señor. Los muertos en Cristo y los muertos en el pecado.
Esa es una gran realidad. Es un tema que está en la palabra del Señor. Es algo que está aquí en la Biblia. Al final habrá dos resurrecciones. Los muertos en Cristo y los muertos en el pecado. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Definición de conceptos. La realidad es que ese día de la crucifixión sucedieron muchas cosas. Hubo un traidor. Hasta la fecha ese nombre está maldito. Judas. Hubo un hombre que le negó 3 veces. Hubo un hombre que se disfrazó y cuando lo descubrieron tuvo que huir desnudo. Pasaron muchas cosas. Cuando Cristo Jesús muere, a los que crucificaban, que era la pena de muerte en aquel tiempo, la que establecieron los romanos con los pueblos que fueron conquistando, y uno de los que conquistaron fueron los judíos. Si no habían muerto antes de las 6 de la tarde del viernes, si no habían muerto antes de las 6 de la tarde, les quebraban los huesos de sus pies, de sus piernas, para que murieran más rápidamente, porque no debería de llegar el día de reposo. Y la Biblia en Lucas, el capítulo 23, versos 53 y 54, dice esto. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo y lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca antes había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado, que estaba a punto de comenzar. Por eso la Biblia dice aquí en el Evangelio de Lucas que José de Arimatea fue y le pidió el cuerpo a Pilato. Nicodemo, un seguidor de Jesús secreto, o a discreción, porque tuvo temor de decir que él era seguidor de Jesús cuando José de Arimatea y Nicodemo eran parte importante ahí en el pueblo judío por cuestión de la persecución. Pero ahí llegó el momento de que ellos dijeron, somos seguidores de Jesús. Piden el cuerpo, José de Arimatea lo envuelve en un lienzo grande, unos 33 metros. Nicodemo había preparado unas cuantas especies y las pusieron y sepultaron el cuerpo de Jesús rápidamente porque el sábado estaba a punto de empezar, el viernes a las 6 de la tarde. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando especies que habían preparado para preparar ellas el cuerpo de Jesucristo. Hay 2 pensamientos que quiero abordar aquí. Primero, la premura del tiempo. Ya no hubo tiempo de hacer un funeral digno a nuestro Señor Jesucristo, como lo hacían en usos y costumbres del pueblo judío. Solamente 2 de sus discípulos rápidamente, porque había un ambiente de tristeza, un ambiente de miedo, un ambiente raro en la atmósfera, porque tal vez Satanás y los demonios estaban declarando que había victoria, que habían matado al Mesías, que habían matado al que venía a redimir al pueblo de Israel. Habían equivocado los términos, porque esperaban un rey victorioso. Pero Jesús incluso entra en un burro a Jerusalén el domingo de Ramos. Y en estos momentos ellos piensan que hay victoria. Unos cuantos, solo 2 de los discípulos que habían mantenido la discreción como seguidores de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, fueron, pidieron el cuerpo. Había un ambiente de tristeza y de dolor. Habían pasado algunas cosas. En el último grito que Cristo Jesús dio, dice que hubo un terremoto. Las piedras se removieron. Y en ese terremoto, después del terremoto, dice que muchos de los que estaban ahí, de los que crucificaron a Jesús, hicieron una exclamación y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero ya estaba crucificado. Lo sepultan 2 de ellos y se retiran porque el sábado estaba a punto de empezar. El segundo pensamiento que yo tengo aquí en estos momentos es un acto de gratitud y de fe. Un grupo de mujeres, menciona como 3 Marías ahí. Un grupo de mujeres, el domingo muy temprano,
tal vez entre las 6 o un poquito después de las 6 de la mañana, se dirigen al sepulcro. Llevan algunas fragancias que habían preparado para, según la costumbre de ellos, preparar el cuerpo de Jesús, porque no tuvieron oportunidad de darle una sepultura digna. Y fueron hasta el domingo muy temprano para preparar y ponerle especies aromáticas al cuerpo de Jesús. No les interesaba hacía 3 días si el cuerpo ya estaba descompuesto. Ellas, en su fe y un acto de gratitud, dice, no prepararon el cuerpo de Jesús. Es el único que no se ha hecho con él eso. Vamos a prepararlo. Y van muy temprano. Y aquí me llama la atención esto. Es un acto de valentía, es un acto de gratitud. Porque el Señor tenía algunos seguidores, quitando de los 12 a Judas, que lo había traicionado y que ya se había suicidado. Porque entendió tarde que había hecho mal con Jesús. Una traición es mala en cualquier sentido, pero una traición hacia Dios, hacia el Hijo de Dios, es lo más nefasto, es lo peor que puede suceder. Terminó quitándose la vida. Entonces, pero todavía quedan 11. Y la pregunta es, ¿y dónde están? ¿Por qué no acompañan a las mujeres? ¿Por qué no acompañan a las damas? ¿Por qué se van solas? Permítame hacer una observación. Lo he dicho en otras ocasiones. Yo no sé por qué razón la fe funciona mejor en las damas que en los hombres. Pero funciona mejor. Y las mujeres en la cuestión de la fe tienen un acto de gratitud muy marcado, muy desarrollado. Pero las mujeres en la cuestión de la fe tienen una actitud de valentía y de aplomo. Aquí ellas dicen, no nos interesa. Su única preocupación es que no tenían la fuerza de los hombres. Su única preocupación es quién les removería la piedra. Esa era su preocupación. Ni siquiera que habían montado guardia a las 24 horas. Había soldados que estaban ahí las 24 horas. Porque el miedo de los religiosos de aquel tiempo era que sí resucitara como se los había dicho. Hasta los inconversos o los seguidores de Dios, los judíos, los que no creen en Cristo, hasta ellos habían escuchado que Cristo iba a resucitar al tercer día. Por eso le pusieron guardia. Y a las mujeres ni siquiera les preocupa lo de la guardia. ¿Quién nos va a remover la piedra? Y cuando llegan, ya había sucedido algo maravilloso. La piedra no la removieron los soldados. La piedra la removieron 2 ángeles que vinieron del cielo. No puedo decirle si eran arcángeles o si era un arcángel, si era Gabriel, si eran serafines, si eran querubines, pero vinieron y removieron la piedra. Les vuelvo a decir, Cristo no necesitaba que le removieran la piedra para salirse. La piedra fue removida para que los mortales comprobaran y dieran fe que Jesucristo ya no estaba en la tumba. Y cuando llegan y ven la piedra removida, entraron adentro, no se quedaron fuera. Y cuando están adentro, vieron 2 varones con vestiduras resplandecientes. 2 hombres, dice la Biblia, pero estos eran ángeles. A eso se le dice angelofanía. Son 2 ángeles que tienen forma visible de hombres. Y lo ven las mujeres. Y dice que en el momento que los ven, ellas se dieron cuenta que era algo sobrenatural. Que era algo súper importante lo que estaba sucediendo. Que no era algo normal de la tierra. Era paranormal. Entonces se postran en tierra. Y cuando están postradas en tierra, rendidas, llenas de temor, la pregunta de esos varones, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ya resucitó. Vayan y díganle, recuerden lo que se les dijo en Galilea, vayan y díganselo a los apóstoles que ya resucitó. Y las mujeres corren rápido con la noticia y se la cuentan a los discípulos. A los discípulos se les hacía que era como un cuento, como para que fuera verdad. Era muy, muy lejano de la verdad. 2 de ellos corrieron, Pedro y Juan. Dicen que Juan pues estaba más joven, aparte era tal vez velocista, corrió más rápido que Pedro y llegó primero que Pedro al sepulcro, pero se quedó nada más en la entrada. Y cuando llega Pedro, ¿y por qué no entras? Entra. Y Pedro, que era un hombre muy impetuoso, muy atrabancado, entra y comprobaron que solamente estaba aquel lienzo donde le había envuelto José de Arimatea. Solo eso estaba. Jesús se había levantado. Batallaron mucho para procesar esto. Batallaron para entenderlo, porque era algo paranormal. A muchos se les hacía que era como un sueño. Por eso los caminantes de Emaús dicen, nosotros teníamos la esperanza que Él era el que iba a libertar a Israel. Pero ahora
dice, ya hace 3 días que ha muerto. Y Jesús va con ellos, va caminando con ellos. Así es de que para mí esto es muy importante, es lo más maravilloso. Nosotros estamos sirviendo y adorando a un Cristo vivo. Y escuche bien esto, no está en la cruz, no está en un ataúd, no está en la tumba, está a la diestra de Dios Padre, en victoria. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Cambio de perspectiva. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Cristo no es un personaje histórico muerto. Cristo es un personaje real, una presencia activa, un ser vivo. Está vivo y está a la diestra de Dios. Y es el que escucha nuestras oraciones y el que nos perdona nuestros pecados. Está a la diestra del Padre. Y por eso Cristo dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo se los doy. Pero como ahora Cristo tiene un cuerpo glorificado, también dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El resucitado está con nosotros. Bendito el nombre de Cristo Jesús. La resurrección, domingo de resurrección, es una fiesta, un momento de victoria. La resurrección, pues entonces, es real. La tumba vacía, la evidencia fundamental de que Jesús venció la muerte. Es la esperanza bienaventurada de los verdaderos hijos de Dios. Pero aquí hay una alegoría de la resurrección de Jesús. La reflexión es importantísima. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscar soluciones pasajeras? ¿Por qué buscar soluciones en el pasado? ¿Por qué buscar soluciones en los problemas del pasado? ¿O por qué quedarse anclado ahí en lo que nos ha hecho daño del pasado? Es tiempo de voltear y saber que Cristo está vivo y hay que dejar esas cosas pasadas que no nos edifican y darle gloria al Señor. Lo humano que te ha sucedido y que no lo puedes vencer y que de tiempo en tiempo pasa por tu mente y te vuelve a sumir en la tristeza y en el dolor, te recuerdo que Cristo está vivo. Haz eso a un lado y dale gloria a Dios y sirve a Cristo Jesús con todo tu corazón. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un llamado a la reflexión en estos momentos. El llamado a la reflexión, mismo Cristo Jesús y ellos mismos lo dijeron, acordaos de lo que os habló en Galilea cuando aún estaba vivo. Es un llamado a recordar el encuentro inicial de la fe. Es un llamado a recordar el primer amor, a renovar nuestro corazón en lugar de que se enrede en los problemas del pasado. Debemos mirar adelante y darle la gloria al Señor y servirle. El mensaje es amplio. El mensaje nos indica que nada puede vencer a Dios y nada puede vencer a nuestro Señor Jesucristo. Ni la tumba, ni los romanos, ni los judíos, porque entre ambos fue un acuerdo religioso, político, y llegaron al acuerdo de crucificarle. Pero la verdad es que esto ya estaba escrito. Jesús debería de morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre y reconciliarnos con Dios el Padre, para lavarnos de nuestros pecados. Por eso Juan, el apóstol, el discípulo amado, el apóstol de la teología, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo es todo, bendito el nombre de Cristo Jesús. Ya cuando tú has fallado y le dices a Dios, perdóname, Jesús, lávame con tu sangre. En ese momento, Él te escuchó y Él lo hace enseguida. Y en ese momento, tú te tienes que perdonar. No es correcto que volvamos a Dios la segunda, la tercera, la cuarta ocasión a pedirle perdón por el mismo pecado. Con una sola vez que lo hagamos con Dios de todo corazón y que lo hagamos determinados a no seguirlo cometiendo, en ese momento Dios nos perdona. Ya no tenemos que volver la segunda, la tercera, la cuarta ocasión a volverle a pedir perdón a Dios por el mismo pecado. Arrepentirse y pedirle a Dios perdón por los pecados significa que entendimos que hicimos mal, significa que nos sentimos sucios, que nos sentimos culpables y decirle perdóname. En ese momento entonces es que Dios nos perdona y en ese momento es que nosotros debemos perdonarnos, porque arrepentirse es decir, Señor, entiendo que hice mal, me arrepiento, te pido perdón, no quiero volver a hacerlo. Y por eso Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el regalo por tus pecados. Dale palmas al Señor. En resumen, es un reproche amoroso para dejar de buscar a Dios donde ya no está. Dios está en los cielos, Cristo está en los cielos. Conceptos claves del cambio de perspectiva, la victoria sobre la muerte. Es la afirmación de que Satanás y la muerte no tienen la última palabra. La última palabra la tiene siempre Dios, y Él está en el trono. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y Él es bueno para con nosotros. Es grande. Por eso podemos decir usted y yo, estamos en victoria, porque Cristo Jesús está vivo. Sea bendito el nombre del Señor. Una perspectiva o un margen de error. Los ángeles señalan que buscar a Jesús en el sepulcro es un error. Muchos todavía están buscando a Jesús en la cruz tal vez, en un ataúd tal vez, o en la tumba. Jesús no está en la tumba. Jesús está a la diestra de Dios Padre y fue allá para interceder y abogar por nosotros. Aquí hay abogados en la tierra que te ayudan a litigar sobre muchos asuntos, pero sobre el pecado solo hay uno, Jesucristo, el justo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Los sepultaron, al tercer día se levantó de los muertos, ahora está a la diestra de Dios. Es el único abogado, es el que siempre está presto para decirle a Dios el Padre, vamos a ayudarlo, vamos a estar con Él, no lo vamos a dejar solo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Así es de que es una afirmación decir en esta ocasión que Satanás y la muerte no tienen la última palabra. Hay que afirmar, el pecado no tiene la última palabra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? La resurrección de Jesús entonces debe ser un momento de regocijo y de felicidad, de la verdadera fe. Porque este aspecto doctrinal nos habla de la victoria de victorias. Este punto doctrinal nos habla de la derrota de Satanás y los demonios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Él está vivo, Él está de la diestra de Dios Padre. Y Él prometió venir con nosotros. Él dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. El que resucitó viene y nos visita a través de su presencia, a través de su bendición. Él está con nosotros. Pero está muerto. No te ancles en tus problemas del pasado, de lo que te sucedió en el pasado. Hay que ver hacia el cielo. Hay que ver que la victoria está en Dios. La victoria está en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Quieren estar de pie? Vamos en estos momentos a pasar al altar. Quiero invitarles para que vengan un momento al altar, a darle gracias a Dios, porque Él está vivo, porque hay victoria, porque sigue vivo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. El resucitado volverá pronto a la tierra, pero no para que le crucifiquen, vendrá a llevarnos con Él. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Es un momento de victoria. Es un momento de venir a adorar a Dios y venir a adorar a Cristo Jesús. Véngase, vamos a adorarle. ¿Hay algo en lo que Dios no te ha dado la victoria? Él ya tiene el control de ello. Él está vivo. Él tiene el control de tu situación. Él tiene el control del entorno, de lo que hay en tu familia, de lo que hay en tu casa.